Buenos días, mi nombre es Laura Sofía Erazo y hoy vengo a presentarles el trabajo de la sensación y la percepción. Bueno, el proceso de la visión neuropsicológica implica varias cerebrales y la percepción visual comienza desde la recepción de estímulos hasta transformarlas en una imagen como tal, convertidas en impulsos nerviosos y que pasan hasta el cerebro. Está dividida en 3 etapas. Principalmente tenemos la fotorrecepción, que es donde llega la luz como tal hasta la retina, lo reciben los conos y los bastones, para que esto se transforme en un impulso nervioso. Luego tenemos la transmisión y el procesamiento, que es un proceso en el cual los impulsos empiezan el camino por el nervio óptico, hasta llegar a la interpretación como tal. Y por último tenemos la percepción, que es donde el lóbulo occipital es el que se encarga de interpretar y procesar los estímulos conducidos por el nervio óptico, y lo que se encarga de dar la información visual como tal. Ahí encontraremos varias áreas, las áreas. Bueno, en conclusión, el proceso de la visión neuropsicológica incluye varios aspectos, desde la recepción de estímulos visuales hasta el procesamiento de las 3 etapas para crear una percepción visual como tal. Ahora pasamos a las áreas que intervienen en el proceso de la visión. En las áreas que intervienen en el proceso de la visión, principalmente tenemos a la corteza visual primaria, que es la que se encarga de dar la información visual proveniente de la retina. Es la que da la imagen como tal. Después tenemos a las áreas visuales, que van de la B1 a la B5 y están divididas, una en occipito parietal y otra en occipito temporal. Las occipito parietal interpretan el fondo, la figura y el tamaño, o sea, el cómo es del objeto. Y las occipito temporal interpretan la comprensión auditiva del objeto. También tenemos el troncoencéfalo, el quiasma, el diencéfalo, el tálamo y el lóbulo occipital. En el troncoencéfalo llegan los bastones y los conos con la información aferente. Lo que hace el troncoencéfalo es mandar esta información hacia el quiasma óptico, que es donde se da el proceso de decusación, o sea, el lado contrario. Los que vienen del ojo derecho va hacia el hemisferio izquierdo y el ojo izquierdo hacia el hemisferio derecho. Luego pasa al tálamo, que es donde se da ya la dirección de acciones, ya sea lateral, medial, intralaminar y demás. Y pasa a la corteza cerebral, específicamente en el lóbulo occipital, en donde ya se diferencia en las diferentes áreas, ya sea desde la B1 hasta la B5, occipito parietal o occipito temporal. La agnosia visual es una alteración que afecta la capacidad para reconocer y comprender los objetos producidos por los estímulos visuales. Las personas con agnosia visual pueden tener dificultades para reconocer objetos familiares, incluso cuando están claramente presentes en su cambio visual o cualquier objeto en común. La agnosia visual puede dividirse en varios tipos, dependiendo de la parte del cerebro afectada. Las principales que tenemos son la asociativa y la perceptiva. En la asociativa, la persona tiene dificultades para reconocer objetos familiares debido a la falta de conexión con la percepción visual y la memoria del objeto. Y aquí podemos observar pues, el banano y el individuo observa son uvas. En la perceptiva, la persona tiene dificultades para percibir y procesar correctamente los estímulos visuales, lo que impide reconocer figuras geométricas, caras u objetos, lo que puede llevar a errores de identificación y reconocimiento de objetos. Tenemos ahora el procesamiento neuropsicológico de la audición. La audición es un proceso complejo que involucra varios
desde la transmisión hasta la interpretación de estímulos como tal. En el proceso neuropsicológico de la audición se pueden ver afectados tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. Si está afectado el hemisferio derecho, tienden a faltar la percepción de sonidos ambientales o de la música. Y si es el hemisferio izquierdo, al contrario, no podrían detectar la presión de melodías y la falta del ritmo. Y se puede dividir este proceso en 4 etapas. La transducción. En el proceso de la transducción entran las ondas sonoras hasta el oído interno, donde las células las convierten en impulsos eléctricos que viajan por el nervio auditivo. En la codificación, las señales eléctricas se codifican para que puedan ser procesadas por el cerebro. Y esto ocurre cuando el tronco encéfalo da señales para que se descompensen y puedan pasar. En la percepción, ya es donde se percibe en la etapa del cerebro, reconoce el significado de los sonidos y da una respuesta. En la integración, que es la última etapa, el proceso de la audición, la información auditiva y la información visual se juntan y otro tipo de informaciones. Esto ocurre en el tipo de procesamiento múltiple de información sensorial para generar ya una respuesta como tal, codificada por varios estímulos, ya sean visuales, táctiles, que junten la información y puedan dar una respuesta como tal al sonido. Ahora vamos a las áreas que intervienen en la audición. El proceso de audición involucra diferentes áreas del cerebro que trabajan en conjunto para detectar, transmitir e interpretar y dar una respuesta a la información auditiva representada. Tenemos principalmente el oído externo o el oído medio, que es el que se encarga de captar las ondas sonoras y transmitirlas al oído interno. En el oído interno, él convierte las ondas sonoras en impulsos eléctricos para mandarlas hasta el nervio óptico. El tronco cerebral es la parte del cerebro que conecta a la audición, y la médula espinal, donde se lleva a cabo la primera codificación de señales auditivas. Tenemos luego la corteza auditiva primaria, que es la que se encarga de la frecuencia y la intensidad del sonido. Luego tenemos la corteza auditiva, que es la responsable de procesar la información más compleja, la localización de sonidos, la discriminación de la voz, percibir si es un sonido musical, un sonido de voz o otros más. La corteza prefrontal dorsolateral se encuentra en la parte frontal del cerebro y está involucrada en la inteligencia de la información auditiva. Y es la que se encarga también de interpretar y dar la información como tal a los eventos de espacio. Las áreas de Wernicke se encuentran en la parte posterior y es la responsable de la comprensión del lenguaje hablado. Y por último tenemos el giro temporal superior, que es el encargado de la percepción de la música y la memoria auditiva a largo plazo y a corto plazo. Y por último tenemos los núcleos del tronco cerebral, que es en donde incluye el núcleo coclear y los núcleos olivares, y es el responsable de la decisión y la transmisión de la información auditiva, desde el oído hasta la corteza auditiva como tal. Luego pasamos a la agnosia auditiva, que es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de una persona para reconocer y comprender sonidos a pesar de tener una audición normal. Cabe destacar que el hecho de tener ya sea agnosia auditiva o agnosia visual no quiere decir que no podamos escuchar o no podamos ver. En la agnosia auditiva, la persona puede escuchar los sonidos, pero no los puede interpretar como tal. Es causada por daños en las áreas asociadas que procesa el sonido y el lenguaje, y en personas sin deterioro cognitivo que tienen las áreas auditivas preservadas. Aquellas personas que tienen cerradas las áreas auditivas, es muy común que también les dé agnosia auditiva. Tenemos agnosia para los sonidos y agnosia verbal.
En la anosmia, la persona tiene la dificultad de detectar la música, las melodías, las letras de las canciones o mantener el ritmo de la música como tal. En la agnosia para sonidos, las personas pueden escuchar los sonidos, pero no los pueden interpretar. Y esto los puede afectar para comunicarse o comprender el lenguaje hablado de la música. Y en la agnosia verbal, las personas tienen la dificultad para reconocer palabras, frases y para comunicarse como tal entre palabras. Normalmente deberían ser palabras familiares o del común, de su contexto. Y esto les dificulta la manera de expresarse o a la hora de comunicarse como tal en un espacio público. Tenemos el proceso neuropsicológico táctil. El proceso de la percepción táctil implica una organización automática compleja y una función como tal compleja. Involucra la recepción y procesamiento de información sensorial táctil a través de los receptores táctiles en la piel y su transmisión en el cerebro. Y está dividido en 5 etapas. La primera es la sensación. En la sensación, los receptores de dolor, temperatura, superficie, presión, captan la información y lo que hacen es transmitirla a la médula espinal y al cerebro. Luego tenemos la percepción, que es donde se recibe la información cerebral, se procesa, se identifica el estímulo y es influenciada por la experiencia previa a la alteración y las expectativas, que es donde como tal se toca el objeto, se palpa, para luego pasar a la integración. En la integración, el proceso táctil se integra con otros procesos como el visual o el auditivo para así generar una respuesta mejor. En la memoria tenemos la información táctil que ya se almacena como tal a largo plazo y la respuesta, que es el procesamiento táctil, que lo conduce a una respuesta ya sea motora, como la estirada de una mano o la estirada de un dedo o el movimiento de las manos como tal. Tenemos las áreas en el proceso del tacto. Las áreas principales que intervienen en el proceso del tacto son la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo y es el encargado de la presión, de la vibración, de la temperatura y el dolor que es estimulado por nuestro cuerpo. El sistema nervioso periférico es el sistema encargado de transmitir la información sensorial desde la piel hacia los receptores táctiles. En el cerebro se procesa toda la información, es la parte el que recibe la información táctil e interviene en el proceso como tal. El troncoencéfalo es el encargado de realizar el proceso de decusación, que es de pasar ya sea del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho y del izquierdo al derecho. El tálamo se encarga de direccionar el potencial de acción hacia las áreas correspondientes de la corteza. Y la corteza prefrontal, que ya es la que se encarga de dar la interpretación como tal de la percepción táctil. Aquí, como vemos, está el proceso por el cual cuando se palpa el dedo, pasa por la médula espinal, el troncoencéfalo, el tálamo, hasta llegar a la corteza cerebral, prefrontal, perdón. Tenemos la agnosia táctil. La agnosia táctil es la incapacidad para detectar o de identificar los objetos palpados, para describir características físicas como la forma, el tamaño, la superficie, ya que no recuperan la información sensorial desde la memoria. Este tipo de agnosia no suele ser muy grave y no influye mucho en el funcionamiento de las personas. Si se presenta la incapacidad para detectar ya sea en las dos manos, se le denomina agnosia táctil, pero si se presenta de forma general se le denomina asterognosia. Y este tipo de lesiones es causado por lesiones en el lóbulo parietal y en la corteza de asociación.
Tenemos también tres tipos de agnosia táctil, que sería amorfonoxia, asimetría táctil y alogonoxia. La morfonoxia es la que se encarga de no reconocer la forma y la proporción del objeto. En la asimetría táctil es la dificultad para nombrar el objeto como tal, y en la aligonoxia no se identifica la construcción material o lo que lo conforma al objeto. Luego pasamos a la integración sensorial, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para interpretar la información que llega a través de nuestros sentidos, ya sea visual, táctil, gustativo, olfatorio, y el que se encarga de convertir esta integración en comportamientos, aprendizajes y percepciones. Y en la integración sensorial tenemos dos principales sistemas como tal. Tenemos el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. El sistema vestibular es el que se encarga de la información de los movimientos y la gravedad. El propioceptivo es donde están los receptores localizados de los músculos, el ligamento, donde envían toda la información a nuestro cerebro. Y se compone de 5 etapas para generar unas respuestas interiores y exteriores como tal. Primero tenemos el alcanzado del umbral sensorial, que es donde se percibe como tal los estímulos. El registro sensorial, que es donde el sistema sensorial interpreta los estímulos como tal. La modulación sensorial, que es donde se adapta y se ajustan los estímulos. Y tenemos dentro del proceso de las etapas la discriminación sensorial, que es la que se encarga de organizar los estímulos como tal en el cerebro. Y por último, la integración, que es el proceso por el cual se juntan todos los estímulos y ya se convierte en una neurona para así generar sinapsis y dar una respuesta como tal. Dentro de la integración sensorial juegan varias áreas importantes en el cerebro, que son los hemisferios cerebrales. Dentro de ellos encontramos la corteza cerebral y el sistema límbico. También tenemos el tallo cerebral, que se encarga de dar las entradas aferentes y eferentes. Tenemos el cerebelo, tenemos la médula espinal y otro tipo de áreas que se encargan de todo el procesamiento de la integración sensorial. La que juega un papel más importante sería la corteza prefrontal, que es ya donde se genera la respuesta como tal. Y por último tenemos problemas de integración sensorial, que estos son ocasionados, no es ocasionado, sino que es también conocido como un trastorno del procesamiento sensorial o un trastorno de integración sensorial. Y hay dos tipos como tal, el hipersensibilidad y el hiposensibilidad. Que en la hipersensibilidad las personas no quieren tener estimulación sensorial o contacto físico, y en la hiposensibilidad es al contrario. Sí se requiere de la estimulación táctil o estimulación sensorial para que la persona se sienta bien. Otro tipo de problemas que pueden presentar cuando se desintegra la integración sensorial, valga la redundancia, crisis emocionales, comportamientos agresivos, dificultad de alimentación, concentración deficiente, tienden a tener comportamientos de lucha o huida, comportamientos malinterpretados, problemas de coordinación, son pobres en organización del comportamiento, tienden a tener baja autoestima, cambios de humor drásticos, ya que pues no se integran como tal todos los sentidos para generar una respuesta. Muchas gracias, esta fue mi presentación.